vamos a contar algo, porque además viene enganchado con la muerte de un querido amigo que falleció antes de ayer, que es el querido gordo Julio Frega, Julio Frade. Frade, Julio Frade. gran músico y además devenido actor cómico con los atorrantes de Telecataplum, que eran una mafia. Vienen a Buenos Aires, yo ya había tenido a Espalter y Armada trabajando en el primer Papagayo, cuando acá no los conocía nadie, no había venido ni Telecataplum. Que vinieron con una chica que era bailarina de la mujer de Jorge Bayán, de María Magdalena, y la hicieron actriz. Y los contratamos con mi socia para que hicieran Café Concert en ese primer lugar que teníamos en Güemes y Santa Fe, en el subsuelo de una confitería. Nunca me he reído tanto en mi vida con estos dos delincuentes, con las cosas que hacían, eran fantásticos. Los uruguayos Espalter y Soto vienen a Canal 13, ya cuando separados de Telecataplum, de haber estado con Cataplum en los 60 en Buenos Aires, y forman su propio grupo. Espalter, Armada, Berugo Carámbula y el otro muchacho que ahora no me acuerdo el nombre. Andrés Redondo. Sí, señor. Forman el No grupo. no se olvide, Diego, de Raimundo Soto. Raimundo Soto estuvo en Telecataplum, después no estuvo con este grupo. Raimundo Soto, el Magne, Cuatro Puertas a la Calle. Sí, una maravilla. Sí. Pero después Raimundo ya no estaba vino con ellos. Cuando hicimos Telecataplum ya no estaba. Estaba una chica que había estado trabajando en Estados Unidos también en televisión haciendo el agente de Cipoll, en la serie había trabajado, que era la única mujer del grupo. Jenny Trailer también, bueno. Y Jenny Trailer, claro. no, Jenny Trailer no, te estoy hablando de una rubia que trabajó en televisión. No, yo no te digo que Jenny Trailer no, te digo que después. Esos son todos de Telecataplum. Yo te estoy hablando de la época de Eupumorpo, en los años posteriores a Telecataplum, ya se habían separado. Eupumorpo es el pasaporte a la felicidad. Tomándose una dosis por semana, la vida es alegría. Bueno, estos muchachos producían, escribían los libretos, hacían todo ellos. Me dice Jorge Bayán, tenés que hacer de Eupumorpo. Bueno, lo hago. Nadie de los directores lo quería hacer, yo no entendía, porque no querían trabajar con ellos. Para mí eran unos tipos encantadores. Llego, me vienen, me dicen, mira, esto es lo que necesitamos, los decorados. Se los paso a los escenógrafos, hacen los decorados, arman el estudio, vamos a grabar y llegan, le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sin ensayo, sin nada. Me dicen, acá tenés el libreto, y me dan una servilletita de papel. Y miro así y decía los nombres de los decorados. Le digo, pero ¿y esto es el libreto? Sí, vos seguinos. Y improvisaban a lo loco. Lo que nosotros nos reíamos en el control era increíble. Y habían armado un sketch, Espalter y Almada, que era con el que cerraban el programa, que era Vengo por el aviso. ¿Cómo lo hacían? Agarraban los avisos clasificados de Clarín, cortaban un aviso de esos grandes que pedían ingenieros, cosas fantásticas, y con eso armaban el micro. Yo no podía creer que lo podían hacer. Lo que llorábamos, entraba el gordo, Espalter, Almada lo recibía y le decía, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, usted va a ser el ingeniero del átomo 125 atómico de tal cosa, y el otro verseaba. Cerraban el sketch, salía y se iba, y dice, bueno, está aprobado, está contratado, muchas gracias. Salía, cerraba la puerta, abría la puerta, asomaba la cabeza. Discúlpeme, señor, ¿qué pasa? Dice, le quiero hacer una pregunta. ¿Para qué es que me contrató? No tenía la menor idea. Eran fantásticos. Y se nos fue Julio Frada, que además fue el gran director del Festival de la Canción
latinoamericana hasta su muerte, que era el arreglador y el conductor de la orquesta, y era un pianista extraordinario. Querido Gordo, ya te estamos extrañando. Y además fue un gran músico de jazz. Sí, Julio era Prat. fantástico. Además tocó con Piazzolla también. Exactamente, exactamente. No Y hay recordar- nada que no haya hecho el Gordo, era Y, fantástico. y recordar en alguna época que hacían con Eduardo D'Angelo las aventuras del Capitán Cascote. También. Para los pibes. Él hacía de siempre listo. ¿Te acordás? Sí, sí, Diego? cuando se fueron de vuelta a Uruguay, hicieron las hermanas, no me acuerdo el apellido, tenían un nombre como... Ah, que eran terribles. Eran Benavides, que eran ellos tres, Espalter, Almada y D'Angelo, y Frade hacía la sobrina. Claro. Yo llego a hacer un partido de fútbol a Uruguay y como tenía todo el día libre, el partido era a la noche, me fui al canal a verlos. Entonces, uy, ¿qué haces? Qué suerte que viniste a visitarnos. Y le falla el invitado. Y me dicen, vos sos el invitado. Yo no, ¿qué voy a ser el invitado? Sí, si vos hiciste de actor cuando eras más chico, podés hacer ahora con nosotros esto como invitado. Bueno, está bien. Yo dije, esto me van a volver loco. Y me prendí en la joda, hice todo lo que se les dio la gana. Y vino Claro. el director, el dueño de la radio, el gerente, a ver quién era el invitado que estaban haciéndose despelote en el aire. Eran terribles los muchachos. Recordar también Hiperhumor y Jaujarana Pum. También, la farmacia era un sketch extraordinario. Y el discotecario ni El te de la, cuento con el de la Almada. discoteca, Espalter y Almada, los dos eran fascinantes. Era fascinante. Y fascinante trabajaban cuando sin llegaba. libreto estos Con la sala desgraciados. para escuchar, que no cabían los dos. No tenían libreto, era todo improvisado, eran Qué fantásticos. impresionante, eran impresionantes. Claro, Hay que eran recordar a actores y Gabriela Acher autores. también. También Gabriela, que Gabriela sigue Gabriela siendo un Acher, genio. Es la única hace que unos quedó viva de todo ese unitarios grupo. fantásticos en teatro. Claro, claro. Diego Carboni, Señor, Spalter tiene un récord que lo iguala con Adolfo Pedernera. Por figuras populares en una elección de Uruguay la gente lo terminó votando. Votaba con el No, Partido Blanco, Partido Colorado, y votó a Spalter. Mira. Una maravilla. no, cuando hicieron el alumno con Espalter y Almada, que le enseñaba buenos modales, eran fantásticos. Lo que no, yo pero me ese sketch era reía una- ahí, y en Colombia, mucho antes, allá por el año 51, hubo elecciones en Bogotá, y era tal la fama de Adolfo Pedernera que la gente metía la boleta a Adolfo Pedernera, como si fuera un partido político. No, Extraordinario lo Pedernera de era otro Spalter y lo de genio. Pedernera, ¿eh? No, Spalter era fantástico. Las improvisaciones de estos dos, que a la pobre chica que hacía de la secretaria de Almada, y mientras le enseñaban buenas modales, le decía, usted es un impoluto, y Almada y Spalter le decía, a mí no, a mí no. Y estaba, ¿no? El otro sketch que fue de gran difusión en su momento, allá por el año 67, me parece que es la primera versión de Telecataplum, cuando van a visitar al enfermo, que van Sí, todos. también, era fantástico. El enfermo se agarraba porque estaba lleno de vendas y de tubos y estaba entubado y tenía cosas, y esto se le contaban cuentos, le recordaban la infancia, el Claro. tipo se agarraba, extraordinario. ¿No estaba en el grupo en algún momento, digo, Katia Yaros? Katia, sí, fue la que hizo que atendía la mesa mientras estaban almorzando Espalter y Almada en el... Claro, claro. Katia Yaros, que además era bailarina del ballet de María Magdalena también. Exactamente, Estuvo exactamente. enamorada del flaco Menotti, atención con eso. Sí, Epa. pero se casó En con Katia. con uno de los cubanos. Bien, Katia Yaros. Katia se casó con Roberto El más Miranda. joven del grupo de los uruguayos, que creo que arrancó con 19 años, Berugo Carámbula. Berugo, que era un pibe, gran, una mascota. gran concertista de guitarra.